A principios del siglo XIX, la química de los compuestos del carbono estaba mucho más atrasada que la química de los metales y de algunos no metales como el azufre, fósforo y nitrógeno. Al referirse a la química orgánica, los químicos hacían una distinción entre química vegetal y química animal. En la parte descriptiva de la química vegetal se encuentran detalladas propiedades del azúcar y de varios ácidos. Análogamente, en los capítulos dedicados a la química animal se describen propiedades de materiales de origen animal. Estas descripciones están generalmente orientadas a aplicaciones a la medicina. Se definía como característica general de la química orgánica la presencia de carbono e hidrógeno. Se sabía que algunos compuestos orgánicos contienen oxígeno y nitrógeno, y que existen algunas sustancias que contienen azufre, pero casi no se conocían las técnicas de aislar las sustancias de materiales orgánicos naturales y obtenerlas con un alto grado de pureza, ya que la cristalización de las sustancias orgánicas es mucho más dificultosa que la de las sustancias inorgánicas. Las dificultades en obtener sustancias orgánicas con un alto grado de pureza, de establecer composiciones centesimales y fórmulas moleculares quedan patentizadas en una parte de la carta que Friedrich Wöhler le dirige a su maestro Berzelius en 1835. Durante la Edad Media el alcohol se encuentra ya descrito en manuscritos del siglo XII. Se menciona que en 1275 Raimundo Lull obtuvo éter etílico, aunque esa versión no pudo ser confirmada. En cambio, en 1561 se publicó De Extractione, un trabajo del médico y botánico alemán Valerius Cordus, quien en 1540 desarrolló el método de obtención del éter mediante el ácido sulfúrico concentrado. En su Skeptical Chemist, en 1661, Robert Boyle describe la separación del destilado de la madera de boj de un ácido y de un espíritu adáforo, que no es retenido por destilación sobre sal de tártamo. Este ácido piroleñoso debía seguramente contener ácido acético, acetona, alcohol metílico y metilcetona. En una publicación de 1618, Blaise de Vignier describe el ácido benzoico. Las investigaciones de Scheele lo condujeron al descubrimiento en frutas y plantas de muchos ácidos orgánicos, de la glicerina, de la cual demostró que estaba relacionada con el azúcar por su gusto dulce y por el hecho de dar ácido oxálico por oxidación con ácido nítrico. Para Lavoisier, las sustancias orgánicas se formaban con el mismo plan que las inorgánicas, en especial en las sustancias que contienen oxígeno, las cuales están unidas a un radical, nombre usado por primera vez en el sentido actual por de Morbihan en 1787. Lavoisier sostuvo que en el reino mineral casi todos los radicales oxidables o acidificables son simples. La demostración clara de la existencia de un radical orgánico fue hecha en el año 1815 por Gay-Lussac, durante sus investigaciones sobre compuestos de cianógeno. Mientras que en 1817 Berzelius amplió su teoría dualista, incluyendo dentro de ella los compuestos orgánicos. En 1804, John Dalton realizó análisis de hidrocarburos gaseosos, haciendo explotar sus mezclas con oxígeno en un eudiómetro, y de este modo determinó las fórmulas del gas de los pantanos, metano, y del gas olefiante, etileno. En 1810, Gay-Lussac y Thénard comenzaron a hacer investigaciones en análisis orgánico. Mezclaban las sustancias a investigar con clorato de potasio, dándole a la mezcla forma de pastillas y la introducían en un tubo calentado y en posición vertical. Debido a esta relación, en el año 1844, Carl Schmitt le dio el nombre de hidratos de carbono, carbono más agua. En 1805, el farmacéutico alemán Friedrich Wilhelm aisló la morfina del opio. En el año 1816 se demostró su carácter básico, con lo cual se puso en evidencia que existían bases orgánicas que contenían nitrógeno, hecho completamente inesperado en ese. Gay-Lussac en 1802 publicó su ley de la expansión térmica de los gases. Formuló su ley de las combinaciones en volumen en 1808. En el mismo año, Gay-Lussac y Thénard investigaron la acción del amoníaco gaseoso sobre el potasio y obtuvieron la amida potásica. Desarrollaron un método de obtención en cantidades grandes de los metales alcalinos que consistía en hacer actuar los álcalis fundidos sobre el hierro calentado. Estudiando este método llegaron a observar la presencia de hidrógeno en los álcalis, que según Davy eran óxidos. Descubrieron también los peróxidos de sodio y potasio. En el año 1809 obtuvieron ácido
fluorídrico y fluoruro de boro, casi anhidros. En el año 1810 prepararon peróxido de bario y en 1811 observaron la absorción de hidrógeno por el sodio y el potasio calentado. En 1815, Lusác publicó un trabajo importante sobre los compuestos del cianógeno. La composición del azul de Prusia siempre había sido un misterio. Algunos investigadores habían obtenido una sal por digestión del azul de Prusia con agua y óxido de mercurio. Gay-Lussac demostró que esa sal desprendía por calentamiento un gas inflamable que contenía carbono y nitrógeno. Ese gas, al cual llamó cianógeno, resultó ser la base de una serie de compuestos, los así llamados compuestos del cianógeno. El cianógeno daba con hidrógeno el ácido prúsico, que se combinaba con cloro y con yodo, y sus compuestos con metales se llamaban prusiatos y posteriormente cianuros. El ácido cianhídrico se presentó como ejemplo de un ácido que no contenía oxígeno, y el cianógeno que aparecía en todos estos compuestos era un radical orgánico análogo al cloro. Al estudiar el cloruro de cianógeno, Gay-Lussac hizo notar que el cloro ha reemplazado al hidrógeno en el ácido cianhídrico. En el año 1818, Jean-André Dumas y Jean-François Coiden introdujeron el uso de compuestos de yodo en el tratamiento de la papera, conjuntamente con el fisiólogo Jean-Louis Prevost. En el año 1831 aisló el antraceno de alquitrán de Ula, y en 1832 estudió los aceites etéreos y llegó a obtener fórmulas de alcanfor, boreneol y alcanfor artificial. Y en el año 1834, juntamente con Eugene Pelligot, obtuvo la aldehída cinámica, el ácido cinámico y el nitrato de metilo. La teoría del radical eterino fue que en 1815 Gay-Lussac creó un método para determinar las densidades del vapor de los líquidos. Ese método fue perfeccionado más tarde por August William von Hofmann, y mediante él determinó las densidades del vapor del alcohol y del éter, las cuales estaban relacionadas a las densidades del vapor de agua y del gas olefiante, de la siguiente forma. En 1816, Pierre-Jean Robiquet y Jean-Jacques Collin demostraron que así como el alcohol y el éter podían considerarse como compuestos de agua y gas olefiante, también el éter muriátrico obtenido destilando alcohol con ácido clorhídrico podía considerarse como un compuesto de gas olefiante y ácido muriático. Estas observaciones particulares fueron generalizadas por Dumas y en 1827, por comparación con los éteres con sales de amoníaco, llegó a esa conclusión. El principal aspecto de la investigación sobre ésteres fue la determinación de sus densidades de vapor. Así como las sales de amonio podían considerarse como compuestos de amoníaco con ácidos, los ésteres podían ser representados como compuestos de gas olefiante con ácidos. Dumas y Boole adoptaron los pesos atómicos de Berzelius, habían calculado en 1815, con el carbono 6, el hidrógeno 1 y el oxígeno 16, de modo que para ellos la fórmula del gas olefiante no era C2H4, sino C4H4 o C2H2. Consecuentemente, para ellos las fórmulas del alcohol y del éter eran el alcohol 4H2C2 y 2HOH, y el éter 4H2C2 y HOH.
Paola Lora y les estaré hablando sobre algunos de los personajes que le dieron lugar a la evolución de la química orgánica. Uno de estos fue Leboeuf, quien inició sus estudios de química trabajando con su padre. En el 1822 fue a París y en esa ciudad, en el laboratorio de Gay-Lussac, realizó algunas investigaciones sobre los fulminatos. Fue uno de los químicos más notables en la primera mitad del siglo XIX, quien realizó una enorme cantidad de trabajo experimental en el dominio de la química orgánica y llevó a cabo un gran número de análisis cuidadosos y exactos de compuestos orgánicos. También perfeccionó el método de análisis orgánico, introduciendo el uso del óxido cúprico para la oxidación del material a investigar. Prestó importantes servicios a la química agrícola, introduciendo el uso de abonos minerales. En la química fisiológica, sobre los temas de producción de grasas, naturaleza de la bilis y de la sangre, y sobre el extracto de carne, y aunque esos trabajos son incorrectos en ciertos detalles, fueron útiles y sirvieron de estímulos a otros. Otro personaje fue Friedrich Wöhler, quien estuvo vinculado con Leboeuf tanto en la amistad como en la colaboración científica. Realizó importantes investigaciones en la química orgánica, entre las cuales pueden citarse su trabajo sobre quinona, hidroquinona y quinhidrona. Su actividad abarcó también el campo de la química inorgánica. Realizó un extraordinario número de trabajos experimentales, particularmente sobre boro, silicio y sus compuestos. Descubrió el hidruro de silicio. Analizó un gran número de minerales y preparó compuestos de metales raros. También está Robert Bunsen, quien fue un químico alemán que cursó estudios en química, física, mineralogía y matemáticas en la universidad de su ciudad natal. Sus primeros trabajos de investigación fueron en química orgánica. Examinó los derivados conocidos del cacodilo y preparó más compuestos, determinando su composición. Durante esos experimentos sufrió un accidente que le hizo perder la visión de un ojo. Investigó el proceso de combustión en los altos hornos, analizó los humos desprendidos y descubrió que se desperdiciaba el 50% del combustible, lo que llevó a desarrollar métodos de análisis de gases. Uno de sus mayores descubrimientos fue el de análisis espectral, quien llevó a cabo con Kirchhoff, ideando el espectrofotómetro de llama y dando los métodos de trabajo. Con esta técnica lograron descubrir el cesio y el rubidio. Su nombre además está asociado con numerosos logros tales como las iodometrías, el maestro de Bunsen, la pila, la trompa de agua, el fotómetro, los procedimientos de determinación de urea, la construcción de un calorímetro de hielo, la termopila y una batería. Habla un poco sobre Charles Cadet, quien fue un farmacéutico y escritor francés que obtuvo un líquido muy fumante, pesado y de color castaño con olor horrible, destilando una mezcla de cantidades iguales de acetato de potasio y anhídrido arsenioso. Este líquido repulsivo fue estudiado cuidadosamente por Bunsen, quien aisló de él el óxido de cacodilo y se obtuvieron el cloruro, el yoduro, cianuro y fluoruro de cacodilo, mediante la acción de los ácidos respectivos sobre óxidos.